Hola, hoy les voy a mostrar cómo hacer para traducir coordenadas que tengo en un Excel, que pueden ser datos que me da el GPS, al AutoCAD en un solo clic. Hola, hoy vamos a ver cómo hacer para trasladar información desde un Excel a información geométrica en nuestro AutoCAD. Una cosa que tienen bastante en común ambos es que trabajan con separación de términos a través de las comas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy dentro de AutoCAD y hago una línea que vaya del 1,1, inmediatamente va a posicionar el cursor en la coordenada 1 de X, 1 de Y, y le digo que ahora vaya, no sé, a la coordenada 3,5 y va a la coordenada 3 de X y 5 de Y. En este sentido, esta misma información que yo pongo acá en AutoCAD, la podría poner desde Excel. Lógicamente tendría mucho más sentido hacerlo desde AutoCAD si lo estoy inventando, pero si es una información que efectivamente la estoy recabando de una tabla de Excel, como suele ser, por ejemplo, en los casos de coordenadas, todo lo que tenga que ver con topografía, medición de terrenos y demás, es muy probable que toda mi información esté primero en Excel y después en AutoCAD. Entonces por eso hacemos este video. Yo decía, por ejemplo, que recién teníamos una coordenada 1,1 y después, si no me equivoco, dije que teníamos una coordenada 3,5. Entonces, yo tranquilamente podría hacer en AutoCAD el comando line, hacer botón derecho, copiar y pegarlo dentro de mi línea de comandos. Inmediatamente obtendría el mismo resultado. Es decir, una coordenada que está en el 1,1 y otra coordenada que está en el 3,5. Ahora, vamos a seguir incrementando esto. Por ejemplo, cualquier valor, lo importante en realidad no es la forma que vaya a tomar esta polilínea, sino el proceso que estamos haciendo. Es decir, estoy traduciendo coordenadas que vienen, en este caso listadas en Excel, al AutoCAD con un simple truquito. Se puede hacer a través de un script y demás, pero esta vez lo estamos haciendo solamente con el clipboard de Windows, para que vean que también se puede hacer de esta manera y no es necesario grabar un script cada vez que querramos hacer algo desde Excel hacia AutoCAD. Entonces, de nuevo, selecciono, copio y pongo mi comando, en este caso es una línea, y cuando me pide que inserte el primer punto, directamente hago botón derecho, paste. En el momento en el que hago paste, ya lo pueden ver acá, cómo se ha generado esta polilínea. En realidad es una línea, no lo había hecho con línea y no con polilínea, pero con polilínea vale, vamos a hacerlo de nuevo. Borro todo esto, hago una polilínea y hago botón derecho, pegar, y efectivamente esto ahora es una polilínea. ¿Por qué es posible hacer esto? Fijémonos, vamos a borrar esto y vamos a ver cuáles son los mecanismos de teclado que yo tengo que introducir para que se genere esta suerte de concatenación de líneas. Entonces hago una línea en AutoCAD y lo primero que me pide es una coordenada X separada de una coordenada Y y eventualmente una coordenada Z separada por comas. Entonces vamos a arrancar desde el origen. En este caso yo le voy a escribir 0,0,0. Enter. Ya se hizo. Ahora yo le podría decir que la quiero en la coordenada 1,1,0. Fíjense que no tuve que poner ni el comando line ni absolutamente nada, porque como este comando es infinito, es decir, termina cuando yo le doy un enter vacío, el comando se sigue desarrollando, es decir, sigue pidiendo información en la medida en que nosotros la tengamos. Entonces ahora 1,1,0 le doy un clic y ahí lo tengo. Vamos ahora a poner la coordenada 2,0 y ahí se pone la coordenada 2,0. Ahora, esta coordenada 2,0 en realidad no es la 2,0, sino que es la 3,1. Por algún motivo, cuando yo introduje los valores, el AutoCAD le puso por delante un arroba. Este arroba lo que hace es considerar al punto desde donde estoy partiendo, en este caso de la coordenada 1,1, como un nuevo 00, y por eso el 2,0 me lo hace exactamente en este punto, es decir, dos coordenadas de X hacia el lado positivo y una coordenada de Y nula. Ahora, fíjense que si yo selecciono estas y hago botón derecho, copiar, y las pego directamente, obviamente anteponiendo el comando line en este caso, con botón derecho, pegar, las coordenadas son siempre
absolutas. Es decir, vamos a hacer la prueba. Voy a hacer el ID de este punto y este punto efectivamente está en el 1,1. El próximo, que sería este punto que está acá, debería estar en el 3,5. Entonces hago ID, selecciono ese punto y este punto efectivamente está en el 3,5. Bueno, hubo ahí un desfase, pero es un problema mío al seleccionar. Vamos a hacerlo bien. ID, busco ese endpoint y efectivamente ahí lo ven abajo, es el 3,5. Y así con cada uno de los puntos. Entonces, haciéndolo de esta manera, no tenemos el riesgo de que nos anteponga un arroba y que las coordenadas sean todas relativas en lugar de ser absolutas. De hecho, vamos a planear un polígono, borro esto y mis coordenadas vamos a ponerlas primero en el 1,1, luego en el 2,1, luego en el 2,2, luego en el 1,2 y finalmente cerramos en el 1,1. Si las coordenadas fueran absolutas, ninguno de estos elementos tendría que estar tocando ninguno de los dos ejes y sería un cuadrado de 1 por 1 que arranca en la coordenada 1.1. Vamos a hacerlo, copio acá, pongo el comando, line y pego. Recuerden no usar el control B, sino venir directamente acá, poner botón derecho y ponerle paste. Ahí lo tenemos terminado. Efectivamente tenemos la seguridad de que las coordenadas ubicadas de esta manera nunca van a ser coordenadas relativas, sino que siempre van a ser coordenadas absolutas. Ahora, el problema es que nunca recibimos las coordenadas ubicadas en una sola columna. Normalmente tenemos tres columnas, una para la coordenada X, otra para la coordenada Y y otra para la coordenada Z. Y acá es donde esto se empieza a hacer un poquito más divertido. Voy a agrandar esto para que se vea mejor. Borramos lo que habíamos hecho antes y ahora vamos a poner las coordenadas del mismo objeto que hicimos recién. Entonces sería 1 de X, 1 de Y y 0 de Z, 2 de X, 1 de Y y 0 de Z, 2 de X, 2 de Y y 0 de Z y 1 de X, 2 de Y y 0 de Z y por último volvemos a la coordenada original para cerrar el polígono, que es 1 de X por 1 de Y por 0 de Z. Ahora, esta información ubicada de esta manera, a mí sí me sirve, al AutoCAD no le sirve en realidad, porque si yo pongo line y a continuación pego esto que estoy copiando ahora y hago un clic ahí, hago botón derecho, paste y el resultado es, bueno, catastrófico. Vamos a ver qué pasó cuando lo estábamos tratando de resolver. Fíjense, la primera coordenada la pone en el 1, pero después el próximo punto lo pone en el 1 y el próximo en el 0, con lo cual dice que no ha creado absolutamente ninguna línea. Vuelve a hacer lo mismo con las otras tres coordenadas, lo mismo, y nunca, en definitiva, llega a generar el elemento que yo estoy tratando de generar, lo cual era bastante lógico. ¿Por qué? Porque cuando yo introduzco los datos que están acá, necesariamente tengo que respetar la sintaxis del AutoCAD. Y la sintaxis del AutoCAD indica que las coordenadas se ingresan separadas por una coma en el orden X, Y y Z. Entonces esto no nos sirve. Y acá es donde entra la vedette del comando de Excel que les quiero traer hoy, que nos va a ayudar terriblemente. En Excel es la conjunción de Y, que está sobre el número 6, al menos en mi teclado, que es el caret o el Y francés, el et, bueno, que se usa así. Esto funciona como comando de Excel. En realidad es la simbología de concatenate, concatenar. Y se utiliza para las fórmulas. Fíjense, vamos a acercarnos directamente al Excel. Vamos a hacer la coordenada D chiquita para que se entienda que acá estamos trabajando en otra cosa. La fórmula que vamos a escribir ahora es la siguiente. Le vamos a poner igual, porque estamos empezando una fórmula. Le decimos que esta fórmula es igual al primer término, a este. Y a continuación agregamos nuestro caret, el et o la I francesa esa que les dije recién. Ahí está. Y a continuación agregamos la que sigue. Esto está mal, les anticipo, pero es para que entiendan cómo se va a gestar esta fórmula. A continuación digo, genero esta, vuelvo a poner el caret y a continuación pongo esta. Esto da como resultado una cadena de texto que es X, Y, Z. Si no, fíjense, le doy OK y efectivamente acá dice X, Y, Z. Si yo copio esto hacia abajo, me va a dar
en la primera 110 porque concatena todo esto, en la segunda 210 y así sucesivamente en cada una de las otras, que se acerca a resolver nuestro problema, pero no lo resuelve porque yo no le puedo poner al AutoCAD que me ponga la primera coordenada en 110, la segunda en 210 y así, porque esto en realidad son 3 coordenadas, es decir, es un punto en el espacio que tiene que estar definido por 3 coordenadas. Entonces, vamos a borrar esto, vamos a volver acá a nuestra fórmula que la tenemos acá arriba y vamos a agregar lo siguiente. Entre el primer término y el segundo término, en lugar de unirlos con el caret, vamos a agregarle otro elemento, es decir, un caret más y entre comillas, esto es parte de la sintaxis del Excel, hay que hacerlo así, entre comillas, lo cual estoy indicando que estoy poniendo texto, comillas, el elemento de texto que quiero poner, que es la coma, comillas. Entonces, con solo esto que acabamos de hacer, fíjense, le doy OK y el resultado ahora es X, coma, porque pusimos después del término A1, lo unimos con un caret y pusimos una coma puesta entre comillas, y luego el B1. Entonces, el resultado es X, y Z. Con lo cual, si yo pongo esta fórmula y entre el B1 y el C1 agrego otro caret, comillas, la coma y las comillas, finalmente, cuando le doy OK, termino teniendo las 3 coordenadas como yo quiero. Y si yo copio esto acá abajo en el Excel, esto parece un mundo, pero en realidad se acostumbra muy fácil a hacerlo, tiene una lógica muy simple. Yo tengo las coordenadas separadas por coma. Y a esto es a donde queríamos llegar, porque yo ahora puedo copiar todo esto, botón derecho copiar, y ahora sí vamos al AutoCAD, ponemos line, enter y le pegamos acá las coordenadas y automáticamente tenemos nuestro polígono hecho. Es una fórmula muy sencilla, que es más, se lo pueden guardar así como plantilla si quieren, que sirve para cargar coordenadas. Por ejemplo, yo voy a borrar todo esto que tengo acá, tengo la fórmula acá en primer lugar, ¿no? Ahí está, y voy a pegar coordenadas de X, muchísimas, y coordenadas de Y, muchísimas también. Entonces, pego acá mis coordenadas, que son coordenadas UTM, si no me equivoco, que me las aportó generosamente Antonio. Y lo único que tengo que hacer a continuación es copiar esta fórmula hasta acá abajo, vamos a irnos hasta el fondo de todos, acá está. E inmediatamente tengo mis 3 coordenadas puestas como yo las necesito en AutoCAD, con la sintaxis que necesito en AutoCAD, es decir, separadas por coma. O sea que yo podría copiar, fíjense que esto está en el 57.000, no, perdón, 574.000, está muy lejos del 00. Pero vamos a hacer esto igual. Yo voy a seleccionar desde acá hasta acá sin necesidad de hacer el script. Recalco esto, copio y ahora hago una línea, pego estos datos, como lo vimos recién, botón derecho, pegar, y esto automáticamente me ha generado una línea, vaya uno a saber dónde, vamos a hacer un zoom extend, acá está, o sea, lo que me dio Antonio, los puntos que me dio son todos estos, empieza con una línea por acá, después viene para acá, bueno, habría que ver. Si están ordenados, si efectivamente hay que ubicarlos uno después del otro, o en realidad estos son simplemente puntos y los tengo que marcar como puntos, lo que fuera. Hoy lo estamos viendo como una progresión de coordenadas que se lleva a cabo a través del desarrollo de una línea. Si les gusta, si les interesa, si yo veo que esto puede ser de utilidad para muchos de ustedes, seguimos profundizando, porque a partir de acá nosotros solamente con estos datos que aparecen acá, estas 3 coordenadas, podemos hacer un plano en un solo clic, o en 2 o en 3, pongámosle. O sea, la fórmula se va haciendo cada vez más compleja, pero no es tan compleja, es solamente tener en cuenta cómo es la sintaxis de AutoCAD, qué es lo que está esperando AutoCAD de nosotros y cómo nosotros podemos procesar estos datos que tenemos acá. Así que, nada, yo les dejo el Excel, este armadito, para que ustedes lo prueben, para que lo descarguen y lo prueben. Si les da algo razonablemente como esto, acuérdense que está muy lejos del 00, ¿no? Así que si ustedes tienen algo en el 00, por ejemplo, yo hago una línea que va del 00 al 1,0, y hago un zoom extend, no voy a ver absolutamente nada porque tengo una cosa que está por acá y después tengo otra cosa que está más o menos por acá, si es que la encuentro. Ni siquiera la encuentro, miren. Bueno, por ahí hay alguna otra cosa más, acá está. Entonces por eso es que no se ve. Cuando hagan esto, como está con coordenadas absolutas,
les va a dar muy lejos, que es esto que yo estoy viendo acá. Entonces traten de no tener absolutamente nada en el 00 o en el dibujo para arrancar directamente desde acá. Insisto, esto es muy bueno, espero que les guste y si les gusta me lo hacen saber y seguimos adelante con esto, que tiene muchísimas, pero muchísimas aplicaciones más. Nos vemos en el próximo video, perdón por mi ronquera. Adiós.